Buen día. Buen día. Hola. Buen día. A los que van entrando. Bertolo vi, Costa está, Dupetit está, Miñaco está, Romero Vasco está, Rufener y Walsh. ¿Solo estaría faltando Máximo? Sí, de los varones. ¿Y las chicas? Trini la vi, a ver. Sí, Trini está. Valen Lecadito está. Ahí ya está entrando Máximo. Cata, sí está. Maggie, está. Clara Salas está. Y Lola está. Ahí está Joaquina. Bien. Perfecto, estamos todos. Bueno, chicos, vamos a ver, yo quiero compartir con ustedes lo que estábamos viendo ayer. Les voy a compartir pantalla. Voy a seguir con la explicación. ¿Se acuerdan que ayer habíamos empezado? Habíamos empezado con orden oracional. Bueno, habíamos estado hablando de los tipos de oraciones, habíamos estado hablando sobre, vamos a incluir, y vamos a seguir ahora con otro cuadro para continuar con el predicado. Dijimos ayer que el núcleo de predicado es el verbo o la frase verbal. Vamos a seguir ahora, trasladarlo de este lado para poder, y lo vamos a encimar un poquito, después lo vamos a acomodar. Entonces, vamos con el predicado. Ustedes vayan tomando nota en su cuaderno, igual yo después puedo ponerle esto en el tablón. En el predicado el núcleo es el verbo. Habíamos hablado y habíamos explicado que los verbos tienen una raíz y una desinencia. Esa raíz, ¿sí? Es, bueno, las desinencias de primera, segunda y tercera conjugación eran a, los verbos terminados en ar, los verbos terminados en er y los verbos terminados en ir. Primera, segunda y tercera conjugación. Dependiendo de la persona gramatical, las personas gramaticales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? A eso llamamos personas gramaticales. Dependiendo de esas personas, el verbo va a cambiar su desinencia. Si yo digo yo, no es lo mismo que si lo conjugo. Conjugar quiere decir ese cambio que se produce cuando yo un verbo
lo pongo en primera persona, segunda o tercera, y dependiendo del tiempo en el que esa persona, en que ese verbo está conjugado. En el presente del verbo, por ejemplo, recorrer, ¿cuál sería? Que es un verbo de segunda conjugación. ¿Cuál sería la primera persona gramatical? ¿Yo? No. En un verbo, yo recorro. Perfecto, Santino. Acá. Yo recorro. Va a ir variando, ya lo habíamos visto esto, cómo terminaba cuando yo separo, ¿sí? El verbo recorrer, su raíz es hasta ahí, porque yo si le saco que es la desinencia que corresponde a la segunda persona gramatical, la raíz es todo esto. Ya habíamos visto eso, así que ahora vamos a ver a qué se llama frase verbal, que también en su momento se los había explicado. Es un verbo haber más un participio, es un verbo conjugado más un verboide, o es el verbo ser más un participio. ¿Eso se lo acordaban? Lo habíamos visto en otro tema. Las frases verbales están formadas por un verbo conjugado. ¿Qué es esto? Uno de estos verbos que estuvimos viendo antes. Un verbo en alguna persona y en algún tiempo. Eso es un verbo conjugado. Más un verboide. ¿A qué son iguales los verboides? A un participio o un gerundio o un infinitivo. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, están jugando. Ahí tengo un verbo conjugado acá y un gerundio. Los gerundios son los terminados en ando, yendo, de este lado. Entonces, yo podría tener otro tipo de frase verbal. ¿Cuál? Por ejemplo, la que dije que podía ser un verbo haber más un participio. Haber más participio. Habíamos llegado. Habíamos conversado, por ejemplo. Eso es una frase verbal con el verbo haber. O puedo tener otra frase verbal que sea con el verbo ser más participio. Esta frase verbal son las de voz pasiva. Le vamos a poner acá al costado voz pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque cuando yo uso esta frase verbal, el sujeto de la oración no realiza ninguna acción. Por ejemplo, fue descubierto. Este no termina en ad-oído porque es un participio irregular. Hay participios que, por ejemplo, yo no digo imprimido, ¿sí? Digo impreso. Entonces, ese participio es irregular. Entonces, volviendo otra vez a las frases. Antes me faltó decir que también a veces tengo verbo conjugado más verboide más participio, y otras veces también tengo verbo conjugado más verboide, más preposición, que es lo que el otro día la reconoció también Trinidad, más verboide. Por ejemplo, yo ahora voy a resaltar los ejemplos para que ustedes lo vean destacado de lo que es la estructura. Por ejemplo, están por llegar. ¿Ven? ¿Por qué digo que esto es una sola unidad,
¿Por qué digo que están por llegar es una frase verbal? Porque es una sola acción, están por llegar. Es lo mismo que están jugando, es una sola acción. Por lo cual son dos palabras, por eso es frase verbal. Todas esas palabras conforman una única acción. ¿Se entiende por qué se llama frase verbal? Habíamos conversado. ¿Son dos cosas? ¿Son dos acciones? No, es una sola. Fue descubierto. ¿Es más de una acción? No, es la misma. Entonces se denomina frase verbal. Hay oraciones en las que voy a tener como núcleo un verbo solo y hay otras oraciones en las que voy a tener como núcleo la frase verbal. Entonces, siguiendo con el predicado, yo a partir del núcleo voy a tener también modificadores, pero los modificadores de esto, del verbo, son muchos. A diferencia de los del sujeto, son muchos. Por ejemplo, el objeto directo. ¿Sí? ¿Alguien recuerda un poco a qué llamamos objeto directo? ¿Cómo lo Cuando recuerdo? te referís a, cuando es como decís, un ejemplo, auto rojo. Eso era en el sujeto un modificador del sustantivo, es un adjetivo que modifica el sustantivo. En este caso yo les estoy preguntando qué cosas modifican al verbo, a la acción, qué cosas podrían decirme, me va a ayudar lo siguiente. Máximo, por favor, prende la cámara. Me va a ayudar lo siguiente para reconocer las siguientes preguntas. Si yo le pregunto al verbo, ¿qué? Me va a responder el objeto directo. El mecánico reparó mi automóvil. ¿Qué reparó? Lo que me contesta, claro, lo que me contesta es un objeto directo. Si yo le pregunto al verbo, ¿a quién? Si eso está dicho en la oración, lo que me va a responder es un objeto indirecto. Le regaló flores a su madre. ¿A quién? A su madre. Entonces, cuando esté en la oración a su madre, yo voy a reconocer que eso es un objeto indirecto. Por ejemplo, los circunstanciales. Voy a tener distintos circunstanciales. Si yo pregunto ¿dónde? Me va a responder un lugar. Ese lugar que puede estar en la oración expresado como en el living de su casa, responde a la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Ellos se encontraron en el living de su casa. ¿Dónde? Complemento circunstancial de lugar. Voy a cambiar el orden de esto para que a ustedes les quede mejor que circunstancial de lugar. La pregunta que le hago es ¿dónde? De tiempo, ¿cuál será la pregunta de tiempo? ¿Cuándo? Muy bien, excelente. ¿Quién contestó? Yo, Trini. Trini, muy bien, Trini. La pregunta va a ser entonces, ¿cuándo? Lo que me responda la oración a eso, entonces me va a dar el circunstancial de lugar. El de modo. El circunstancial de modo. ¿Eh? ¿Cómo? Excelente. ¿Quién, tu petit? Yo. Jero, muy bien. ¿Cómo? ¿Sí? Lentamente, sin descuido, sin descanso, apresuradamente. Todo eso responde a cómo. Entonces, cada vez que yo le pregunte a la oración, al verbo particularmente, cómo y me responda, eso que me responde es un circunstancial de modo. También voy a tener de compañía.
¿Quién? ¿Quién? Muy bien, ¿con quién? ¿Sí? ¿Con quién? Voy a tener también de herramienta. ¿Cuál? ¿O qué? ¿Cómo? Ah, no. ¿Cuál o qué? Claro, ¿qué me responde el objeto directo? Sería ¿con qué? ¿Con qué lo resolvió? ¿Con qué lo arregló? ¿Con qué herramienta hizo eso? ¿Sí? Por ejemplo, si en la oración hubiese algo que dijese con una pistola, con un arma blanca, en el caso de los policiales va a aparecer bastante esto, ¿sí? ¿Con qué lo atacó, por ejemplo, no? Bien, también vamos a tener, antes que bueno, vamos a ponerlo más abajo, hay más circunstanciales, pero vamos a poner acá ahora los predicativos subjetivos obligatorios. Los predicativos subjetivos obligatorios quiere decir que yo voy a tener verbos, ¿sí?, de significación incompleta, que necesitan sí o sí tener algo después. Esos se llaman verbos copulativos. Quiere decir, si yo digo yo corro, se entiende. Si yo digo él leyó, ¿sí? Ellos comieron, no necesito nada más después de ese verbo. No, pero sin embargo, si yo digo ella está, y ustedes me dirían, ¿ella está qué? Si yo digo ellos son, ese verbo necesita siempre que yo agregue más cosas porque no tienen significación completa. Si yo digo, ella aparece, y ustedes me van a decir, ¿parece qué? Todo eso que está detrás de los verbos copulativos, que son ser, estar, parecer, semejar, yacer, resultar, se va a llamar, todo lo que esté detrás de estos verbos se va a llamar predicativo, subjetivo, obligatorio. Obligatoriamente tengo que escribir algo detrás de esos verbos. ¿Se entiende? No, yo no les voy a tomar estrictamente cuál es cada uno, pero sí ustedes tienen que saber que los verbos tienen todas estas modificaciones, tienen todos estos, estas ayudas en las que me circunscriben cómo se realizó la acción, dónde, cuándo, ¿sí? A quién, qué realizó ese sujeto, que tienen que estar ubicadas detrás del verbo, preferentemente, y que solamente los circunstanciales pueden generar, en ocasiones, ubicarse delante del sujeto. Quiere decir que en una oración yo voy a tener el sujeto, una construcción sustantiva que es la que realiza la acción, en el caso de la voz activa, un verbo o frase verbal, y después todo esto, qué, quién, a quién, cuándo, dónde. Entonces, cuando ustedes arman las oraciones, empiezo nombrando el sujeto. ¿Se entiende por qué estoy explicando todo esto? Porque muchas veces cuando ustedes empiezan a redactar, empiezan diciendo dónde, cuándo, o empiezan diciendo a quién, empiezan diciendo, no sé, cualquier otra cosa, pero no ubican el sujeto al principio. Y a veces cuando ubican el sujeto, ese sujeto está en singular y este verbo está en plural. Eso se llama problema de concordancia. Si pusieron un sujeto que está en singular, no pueden poner un verbo de plural. Ella, junto con su amiga, habían conversado. No, como ella habían conversado. Si el sujeto está en singular, el verbo que ubico tiene que estar en singular. Entonces,
Cuando yo les dé para que ustedes corrijan sus propios escritos, les voy a subir al Classroom un material que es un documento para revisar lo que escribí. Entonces, antes de entregarlo al trabajo, van a ir y van a mirar, a ver, los verbos están bien, no hay problema de concordancia, ubiqué bien el sujeto, el predicado y después recién los modificadores del verbo. Escribí bien, el sujeto, la oración es de voz activa, de voz pasiva. Eso, por supuesto, no lo puedo explicar ahora porque es bastante más extenso, pero la próxima voy a explicar voz activa y voz pasiva, ¿sí? Ustedes, en algún momento, yo les dije, iba a ser un trabajo de evaluación, van a escribir un cuento policial en base a lo que están leyendo de Estudio en Escarlata. El próximo lunes voy a tomar un formulario de Google a modo de comprobación de lectura que van a completar durante la hora. Y ustedes ya hicieron otros formularios, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya saben cómo se hacen? Sí. Los formularios de Google son los quiz, Ah, sí, eso sí. ¿sí? Los quiz de Google que van completando como tarea en el momento y que les da la nota enseguida. El lunes vamos a hacer una especie de comprobación de lectura de todos los capítulos de la primera parte, es decir, de Estudio en Escarlata, del 1 al 7. No voy a preguntar detalles muy mínimos, pero hay cosas que ustedes, habiendo leído todos los capítulos, las tienen que saber. Sí, igual les voy a recordar por tablón, tener leídos para el lunes los 7 capítulos de Estudio en Escarlata. ¿Sí? Además, voy a armar una reunión para los que me deben la parte oral de los primeros capítulos, porque hay gente que todavía no dio el oral que dieron sus compañeros, así es que a ellos los voy a citar para mañana, la hora de mañana, ¿está bien? Son pocos igual. Para el resto de los compañeros, ahora, mañana no se tienen que unir al Classroom, al Zoom, y ya directamente el lunes nos encontramos para hacer el quiz. ¿Alguna pregunta de los capítulos que vinieron leyendo hasta ahora? No. Bien. Ahora terminamos, digamos, en la primera parte terminamos, por decir de alguna manera, el caso que está investigando Holmes. A partir de allí vamos a empezar a leer qué pasó antes para que ocurra este asesinato. ¿Sí? Toda la segunda parte explica de alguna manera eso. ¿Qué había pasado antes? Por eso por ahí cuando empiezan a leer parece que no tuviera nada que ver con la historia, pero tranquilos, porque lo que va a explicar es cómo se llega a este asesinato. ¿Está bien? Sí. Todo esto que va a explicar en la segunda parte sucede en Estados Unidos, ya no en Inglaterra. Bueno, Bien, algo de lo que se explicó hoy que no se entienda. ¿Qué era verboide? A ver, Catalina. Chicos, ustedes cuando están en la clase no pueden mostrar un brazo. Tienen que estar frente a la cámara. ¿Sí? Digo porque a algunos le veo el pelo, el brazo. Entonces, pónganse frente a la cámara. A ver, pregunté ahí recién si se había entendido que era verboide. ¿Cuáles eran los verboides? A ver,
Catalina. Un verboide tiene forma de verbo, pero no es un verbo. Porque yo no lo puedo poner solo, yo no puedo decir yo jugando. ¿Sí? Ese verboide tiene como forma de verbo, necesita de la ayuda de un verbo conjugado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán los verboides? Catalina, ¿estás? Sí. ¿Cuáles serán los verboides, Cata? Gerundio. Por ejemplo, claro, ese es uno. Son tres. ¿Cuáles son? Participio, infinitivo. Sí, bien. ¿Cuál es el gerundio, Cata? ¿Cómo terminan los gerundios? ¿Quieren que se los agregue acá? Así después les queda. El participio termina en ado y ido. El gerundio, Ir, ur. ese es el infinitivo. Ando, ¿Cómo? ando, yendo. ¿Sí? El Ando, gerundio. Perdón, verboides. A ver. Y el infinitivo termina en ar, ir. ¿Qué quiere decir? ¿Que jugar no es un verbo? No, lo que quiere decir es que jugar, dicho en infinitivo, no está conjugado. ¿Se entiende? Porque si no, Sí. se llega a la confusión de decir, pero entonces, bailar no es un verbo. Es un verbo que no está conjugado. ¿Se entiende? ¿Esto lo vas a subir al Classroom? Sí, lo voy a subir al Classroom. De todos modos lo vamos a volver a repasar, ¿sí? No se alarmen si no lo entienden, pero vuelvan a leerlo para que el lunes el lunes tenemos el quiz. El miércoles vamos a volver a retomar esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, sé que no es algo para entender en una sola vez, pero por lo menos en la medida en que ustedes me responden y yo me voy dando cuenta si entendieron o no, lo volvemos a repasar, volvemos a mirar qué parte no entendieron. El próximo miércoles de la semana que viene, perdón, a los que les dije que mañana nos conectábamos, mañana es feriado. Perdón, acabo de darme cuenta. O sea que directamente los que no dieron van a tener que hacer el quiz el lunes y en todo caso después les tomaré oralmente más en detalle cada capítulo, ¿está bien? Mañana no hay ninguna clase de ninguna materia. Bueno, yo cuelgo esto en el tablón como clase 30 de abril, ¿sí? Dale. Bueno, chicos, buen fin de semana. El que no terminó de leer, termine de leer hasta el capítulo 7. Imagínense que ustedes pueden tener el libro en la mano, pueden tener sus anotaciones, entonces ténganse algún cuadrito, alguna cosa que les ayude. Una sugerencia que es muy importante. Si ustedes entran a ver el quiz y salen, o entran y se cierra por algún motivo el quiz, se manda solo, ¿sí? La respuesta se manda y después no la pueden volver a arreglar, digamos, de alguna manera, ¿sí? Una vez que empiezan a hacer el quiz lo tienen que terminar.
Uno por Si uno. pasa eso, o sea, si pasa eso, ¿qué hacemos? ¿No hacemos el trabajo? ¿Cómo, perdón? Que ponele, entramos y se sale y se manda y no podemos responder ninguna pregunta que hacemos. Tienen que, a ver, el problema es que si se sale porque se les cortó la luz, porque tuvieron algún inconveniente de cualquier tipo, de ese tipo, me avisan por el chat, ¿sí? O sea, le avisan a Mafi, Mafi me avisa a mí, y yo después más tarde armo una reunión en un horario que no tenga clase y les tomo oral. Ok. ¿Sí? Y si no, no sé, volvemos a hacer después alguna otra evaluación de otro tipo. Porque puede llegar a tener problemas técnicos, no tienen luz, se cortó el wifi, lo que fuera, me mandan a avisar con Mafi y ya está, no hay problema. Yo lo único que quiero saber es si leyeron o no, por lo cual después les puedo tomar oral durante ese día y ya está. ¿Sí? No se alarmen, Ok. no se preocupen si les pasa eso. ¿Sí? Lo que sí, si por ejemplo, digo, no pierdan tiempo porque fíjense que es media hora lo que tenemos prácticamente, y si ustedes empiezan a chatear con los compañeros, a mandarle mensajes, lo hacen perder tiempo al compañero y ustedes también pierden mucho tiempo. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos vemos. Y además, otra cosa, perdón. Como los profesores hacemos varios temas, por ahí ustedes le preguntan, la 1 es A, B o C, y el otro les dice B, pero tiene otra pregunta, también se van a equivocar. Van a poner B y tal vez el otro tiene una pregunta porque se reacomoda por random, ¿sí? Uno hace 10 preguntas y el quiz ordena para las distintas personas de distinta manera. Está bien, eso le digo para cualquier materia, ¿sí? Si uno dice la 1 es tal, y la 1 para vos es esa, y para tu compañero por ahí esa es número 5. Bueno, buen fin de chicos, nos vemos, buenísimo. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chau.